Génesis capítulo 20, ¿vale? La pregunta, ¿a quién de ustedes les gusta o les gustado? Bueno, a mí también me gusta, pero el Chavo del 8. A mi hija y a mí nos gusta mucho el Chavo del 8. Hasta torturamos a mi esposa porque ahorita compramos la temporada y ya tenemos como 3 meses todos los días viéndolo en la camioneta. Creo que a mí me gusta es lo predecible de las bromas, como que siempre es la una y lo mismo, ¿no? El chavo hace algo, le pegan a Kiko, don Ramón sale, lo defiende, doña Florinda escucha, sale, le pegan a don Ramón, le pegan al chavo y vuelve a empezar, ¿no? Ahora, es chistoso cuando son cosas como estas, pero cuando una y otra vez volvemos a caer en los mismos errores, es cuando ya no se vuelve chistoso, ¿no? Cuando una y otra vez vienen los mismos problemas y nos sentimos como el chavo que ya estamos otra vez en lo mismo. Y vamos a ver en este capítulo 20, otra vez, exactamente lo mismo que vimos que hizo Abraham en capítulos pasados, repetirse. Pareciera que estamos viendo una escena, un refrito de algo que ya habíamos leído. Ahora, ¿por qué es que un hombre de fe, un hombre que busca a Dios, un hombre que está creyendo en una promesa, puede volver a caer en exactamente los mismos pasos? Si te ha pasado, espero que el día de hoy puedas relacionarte con esto y que podamos ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Versículo 20, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Si bien en esta ocasión, a diferencia de la vez pasada que descendió a Egipto, sigue estando en la tierra prometida. Pero quiero que notes, está en los límites de la tierra prometida, está en la frontera, en la orillita. No se salió de la tierra prometida, pero está en la orillita de la tierra prometida. Y quiero que podamos aquí ver algo. Cuando nosotros volvemos a caer en pecado, volvemos a caer en las mismas circunstancias, puede ser que, digamos, no regrese al mundo, pero estoy tanteándole y viendo qué tanto puedo hacer sin estar pecando, qué tanto puedo alejarme sin decir que he abandonado a Dios. Y queridos hermanos, esto es algo que debemos reflexionar, porque uno de los grandes problemas o el principal problema del creyente es cuando aparta o deja su relación con Dios. En ese momento que dejamos nuestra relación con Dios, empezamos a alejarnos cada vez y ir a la orillita. Y entonces nos exponemos a tentaciones, nos exponemos a pecado, nos exponemos a circunstancias, a personas, a comentarios, a pláticas que no convienen. Y es cuando podemos estar nuevamente en las mismas. Hay un versículo que es bastante confrontante y creo que a ninguno nos gusta que nos los lean, pero describe una escena grotesca cuando dice que el perro vuelve a su vómito. Y tú dices, híjole, qué feas palabras, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos visto en circunstancias similares? Porque sabemos que apartados de Dios somos peores que los demás. Necesitamos por eso a Dios constantemente en nuestra vida. Entonces, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer. De Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces vemos, está con la misma situación. Dijo, ella no es mi esposa, sino es mi hermana. Y entonces lo que sucedió es que se la volvieron a llevar. En la semana que estaba leyendo esto, traté de pensar lo siguiente. ¿Por qué Abraham volvió a hacer lo mismo? ¿Le tenía miedo a Abimelech, que es un título, no es tanto el nombre? ¿Le tenía miedo al rey de este lugar? Pero capítulos anteriores venció a 5 reyes. ¿Por qué? Dije, no creo que sea miedo, porque ya se había fortalecido lo suficiente como para poder enfrentar a cualquiera. Después dije, ¿será que le gustó en Egipto cómo se benefició por este trato de que dijeran que era su hermana y que le dieron cosas? Y ahorita otra vez quería sacar partido de esto.
Dije, no puede ser a lo mejor tanto eso, porque cuando regresó de vencer a los 5 reyes, no recibió nada del botín, porque sabía y dijo que no se diga que me enriqueció otra persona que no sea Dios. Y entonces nos vemos en este conflicto, porque Abraham lo está volviendo a hacer. Ahora, más adelante nos va a decir un poco más acerca de esto, pero basta con, por ahora, con ver que volvió a hacer lo mismo que había encontrado en la ocasión pasada, que no le dio ningún resultado. Abraham volvió a entregar a su esposa, pero ahora con unas cosas más. Para este punto su esposa tenía 90 años. Y la vez pasada dijo, bueno, es que era tan bella que sabía que me la iban a quitar y me iban a matar a mí. Pero tenía ya 90 años. O tenía muy buenas cremas Sara, o Abraham lo había agarrado de pretexto. Sí, la escritura nos dice que era una mujer extremadamente bella. Y según algunos libros de tradición e históricos dicen que había heredado la belleza de Eva, que había sido o había nacido con la belleza, la pureza de Eva, ¿no? Sabemos que es una mujer hermosa, pero estaba entregando a una mujer ya de 90 años. Siguiente cosa, había recibido una promesa capítulo anterior, que en el tiempo de la vida, es decir, en los 9 meses iba a concebir. Entonces, posiblemente para este momento pudiera estar empezando el embarazo, o casi empezando el embarazo. No sabemos qué tanto tiempo pasó entre el capítulo pasado y pero lo que sí sabemos es que Abraham sabía que a través de su esposa iba a venir el hijo de la promesa. Por lo tanto, estaba dejando la única forma que él tenía para que Dios pudiera cumplir esta promesa. Es decir, estaba dejándolo ir. Y eso lo vuelve mucho más complicado, porque vimos que era un hombre de fe, que había creído a Dios y que le había sido tomado por justicia, que Dios le había dicho, yo soy tu escudo, es decir, que creía ya en la protección de Dios, pero está volviendo a lo mismo. Versículo 3. Y a pesar de la incredulidad, si fue incredulidad, torpeza, si fue torpeza, conveniencia, si no sabiendo muy bien qué fue, pero el versículo 3 empieza de una manera muy hermosa. Pero Dios. Y esto damos gracias por este tipo de palabras. Pero Dios. A pesar de la insensatez de Abraham, existe un pero Dios. Y a pesar de tu insensatez, gracias a Dios existe un pero Dios. Nosotros vemos un caso muy interesante en el libro de Mateo. Nos describe que se conoció que María había concebido. Entonces estaban en ese proceso no de estar casados, sino de estar comprometidos. Pero a María había concebido y José desconocía por qué causa había sido esto. Digo, él se imaginaba, pero no sabía por qué, quién había, o sea, qué es lo que había pasado. Y entonces dice que José, siendo justo, y nos dice esa característica, siendo justo, pensó en dejar a María secretamente. Entonces la iba a dejar. Pero dice la palabra que él era justo. Y en esta justicia que la escritura le atribuye, dice que un ángel se le apareció y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay es concebido de parte del Espíritu. Entonces, la escritura nos dice que él ya había decidido hacer esto. Y pensando en esto, el ángel del Señor, un ángel se le aparece y le dice, no lo hagas. ¿Qué es lo que podemos ver de este caso? Que una persona que está buscando agradar, una persona justa delante del Señor, que está buscando agradar al Señor, incluso Dios va a utilizar acciones como estas para detenerlo en ese camino de error, porque estaba buscando agradar al Señor. Y dice que no quería infamarla. Entonces vemos a Dios deteniendo a José para no hacer aquello que él había determinado hacerse. Y aquí vemos nuevamente a Abraham, un hombre que se está equivocando, y Dios sale en el rescate, en su tontería, pero Dios hizo algo para detenerlo. Queridos hermanos, Dios libra al justo, lo dice su palabra. Dios libra al íntegro. Ahorita vamos a ver incluso con Abimelech. Y a veces ayuda al tonto. Y gracias a Dios por estas cosas que hace, porque Él no nos deja.
también tienes que saberlo, estudiamos en el libro de Romanos, que cuando el creyente ha determinado en rebeldía apartarse del Señor, Romanos describe un momento en el que Dios dice, ok, ¿quieres esto? Llégale. Y sufre en tu cuerpo, en tu vida, el fruto del pecado. Esto es un caso que describe Romanos de rebeldía. Y es cuando el creyente está insistiendo en pecado. Pero mientras aquí nos dice, en este caso, eran hombres que estaban buscando agradar a Dios. Dios aparece y dice, pero Dios. Y querido hermano, posiblemente el día de hoy estás escuchando esto y es tu pero Dios. Tú estabas encaminando a hacer algo y Dios quiere alertarte de algo. Vino Abimelec en sueños, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Era costumbre, lo sabemos, entre los monarcas, los líderes de la época, tener este grupo de mujeres, el harem, que eran mujeres que estaban o eran su pareja, ¿no? Y la costumbre era que cuando ellos añadían una mujer a su harem, esa noche tenían relaciones con ella. Pero nos menciona que Dios hizo algo en la vida de Abimelec para que esa noche no tuviera el deseo, o no quisiera, o algo sucediera para que no tuviera relaciones con ella. Y aquí nos dice que fue Dios el que lo detuvo. Algo que era culturalmente aceptado y algo que era una práctica común. Dios lo detuvo. Y también Dios reconoce y dice, sí, sé que no sabías que era mujer casada. Lo hiciste con integridad. A eso se refiere con integridad. Y dice Dios, yo te detuve. Pero le está diciendo cuál podría ser el desenlace si él continuara en lo siguiente. Esto es lo que hace la palabra. Dios muchas veces nos libra de errores, nos libra de pecado, nos manda una persona, un familiar que tenía. Estuvo viviendo un tiempo con nosotros. Y él estaba metido en rollos así medio raros. Y un día se salió y con la intención de suicidarse. Y se fue a la autopista. Y dice que en el momento que se iba a aventar a la autopista, un perro se le atravesó, se tropezó y se fue rodando al acotamiento y salió todo así raspado con hierbas. Se levantó enojado y se regresó a la casa, ¿no? Y a veces Dios utiliza incluso este tipo de circunstancias para detenernos. Pero una vez que nos ha detenido, Él nos da la oportunidad de reflexionar y decir, el camino que estás tomando no es el adecuado. Y es cuando nosotros podemos agradecer a Dios por el freno que nos ha puesto o persistir en nuestra terquedad. Y es cuando les menciono que a veces Dios dice, ok, yo te he detenido, te he explicado qué es lo correcto, te he dado una oportunidad más. Pero si quieres persistir en tu rebeldía, adelante. Dios le muestra y le dice a Abimelec qué es lo que pasaría. Muerto eres por causa de la mujer que has tomado. Las consecuencias habían iniciado. Nosotros vamos a ver más adelante que las mujeres de toda la nación habían quedado estériles por causa de la llegada de Sara a la casa de Abimelec. Pero Dios estaba dándoles una oportunidad. Versículo 7 le dice qué es lo que tiene que hacer. Y esto es lo hermoso de la palabra. No solamente nos dice, frénate, sino nos da una alternativa. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y le dice, ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Era una consecuencia grande. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que después de el pésimo actuar de Abraham, Dios se refiere a él como es profeta. No lo he dejado. E incluso Dios le dice, él tiene que orar por ti para que nada de esto pase.
Y es confrontante ver cómo, a pesar de estas circunstancias que está experimentando y viviendo Abraham, Dios no lo ha desechado. Porque él, recuerda, vimos acerca de la promesa, era unilateral. No dependía tanto de Abraham, sino de la gracia de Dios. Y cuán gracia nos da Dios, que no nos desecha. Y nos da, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que te vienen a pedir un consejo de algo que tú estás pasando. Y dicen, pastor, ¿cómo puedo dejar o hacer esto que me enojo todo el tiempo? Y tú dices, híjole, pues no sé, vamos a leer la palabra juntos porque yo estoy en las mismas. Y das el consejo a veces y el Espíritu Santo te dice, aguas, ahí está. Y tú dices, pues sí es cierto, ¿verdad? También es para mí. Y es exactamente lo que estamos viendo, esa gracia de Dios, que en la circunstancia que estaba viviendo Abraham, no lo desecha y lo pone en una posición que él tiene que reconocer su error y orar ahora por Abimelech, por lo que había pasado. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Y digo, ¿quién no le va a dar miedo esto? Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, y es raro, ¿no?, ver al incrédulo confrontando al creyente. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Recuerda, a Abraham se le dice, vas a ser bendición para las naciones. Y en este momento, por causa de no consultar a Dios, no estaba haciendo bendición, sino era maldición entre los que estaban ahí. Esto es lo que puede pasar en la vida del creyente, cuando siendo puesto para predicar a Cristo y ser luz en medio de las tinieblas, por su alejamiento de esa luz que es Cristo, ya no reflejamos luz, sino hablamos de nuestra carne. Y podemos llegar a ser en algunos momentos perdición para los que nos escuchen. Pablo escribe a Timoteo acerca de esto. Le dice, enfócate en la doctrina, en la lectura, en la enseñanza. Y dice, de esta forma te salvarás tú y los que te oyeren. Entonces, tenemos que ver cómo Abraham, lejos de ser bendición en este momento, Abimelech está diciendo, oye, ¿por qué me hiciste esto? Si no arreglamos esto, nos vamos a morir. Y tienes que saber, querido hermano, que la predicación del Evangelio es vida o muerte. Tienes en tu poder algo que es vida, para la muerte a la que están destinados los demás. Y si tú desperdicias el tiempo con chismes, con problemas, con pleitos, con los que no son creyentes, le estás privando la oportunidad de escuchar el glorioso Evangelio que puede traer vida perdurable. Y apartarlos. Y bien podrías escuchar estas palabras. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has traído este gran mal sobre nosotros? Cuando tienes palabras de vida. Versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿En qué estabas pensando para que hicieses esto? Y Abraham respondió, checa, porque dije para mí, es decir, pensé, dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y estamos viendo que había bastante temor de Jehová en ese lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Entonces Abraham dijo, es que pensé. Y ese es tu problema y ese es mi problema, que pensamos. Y quiero que podamos ver este contraste entre pensar y consultar. Muchas veces vuelves al mismo lugar porque volviste a pensar que haciendo lo mismo ibas a obtener un resultado diferente. Y la verdad es que no. Por eso es importante consultar. Por eso la palabra nos insiste tanto en la oración, en consultar a Dios. Y no es un te aviso que voy a llegar tarde, sino Dios, dime qué es lo que tengo que hacer.
¿Y eso cómo lo hacemos? Oramos a Dios, lo buscamos en oración y después lo buscamos en su palabra. Nosotros vemos en la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Mucha gente se le hace raro y dice, bueno, ¿y cómo en la historia de Abraham voy a ver qué es lo que tengo que hacer? Por eso hemos visto cómo es que tenemos que encontrar esta verdad. Nosotros en la palabra encontramos primero quién es Dios, qué es lo que Él agrada, qué es lo que Él le gusta, y a través de eso puedes tener una respuesta a tus preguntas. Si lo que tú estás a punto de hacer va y es contrario a lo que Dios es y a lo que Él agrada, la respuesta es no. Después de ver cómo es Dios, nosotros vemos ejemplos de cómo se comportaron los hombres. Vemos virtudes, vemos aprobaciones de parte de Dios, pero también vemos contraejemplo, cuando pecaron, cuando se apartaron. Y si tu conducta es similar a la del contraejemplo, la respuesta es no. Si tu conducta es similar a la virtud que estamos viendo descrita, entonces posiblemente la respuesta es sí. Y eso es lo que hacemos cuando leemos la palabra. ¿Cómo es que Dios respondió a la actitud del hombre? ¿Dios la aprobó? ¿La desaprobó? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de sus actos delante de Dios y delante de la sociedad? Delante de los hombres, delante de los temerosos, delante de los pecadores. Y nosotros ponderamos todo esto y podemos llegar a una decisión. Creo que Dios me está hablando acerca de lo que yo he hecho o de lo que voy a hacer. Y entonces puedo decir sí, no, espera. Y es por eso que es importante consultar a Dios. Pero si nos quedamos con, es que pensé. Sí, ese es el problema, porque dice la palabra, lo vimos ahorita más antiguo en Génesis, que los pensamientos del hombre son constantemente hacia el mal, y las intenciones de su corazón están apartadas de él. Por eso también dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él enderezará tus veredas, porque los pensamientos del hombre son prudentes, sabios, entendidos a su propio entendimiento, pero muchas veces su fin es camino de muerte. Querido hermano, deja y quita de tu vocabulario esa excusa de, es que yo pensé que si, yo pensé que no iba a pasar nada, pues qué lástima, ese fue el problema, que pensaste y pensaste mal. Después Abraham respondió, 11, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y este es un pretexto que muchas veces utilizamos, es que nadie cree en Dios, aquí nadie cree en Dios, ni confía en Él. Y por lo tanto voy a actuar como alguien que tampoco cree en Dios. Ese fue el razonamiento de Abraham. Como sé que no creían en Dios, pues entonces te engañé, para demostrar que tampoco creo en Dios, y así estamos iguales. No es bastante lógico, pero eso es lo que dijo Abraham. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Como la gente no cree en Dios, pues también tengo que robar un poco, o tengo que ocultar un poco esto de mis informes, de mi trabajo. Tengo que robar, tengo que mentir, tengo que actuar deshonestamente, porque no hay temor de Dios aquí. No es lógico, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos. Y pensamos mal. Y quiero que vean que esto es otro punto a través del cual podemos volver a las mismas circunstancias. Si ya la Escritura nos ha dicho cómo tenemos que actuar, a pesar de que la gente no piense igual y que el mundo no actúe de la misma forma, no pienses que actuando como ellos vas a agradar a Dios. Actúa como Dios te ha pedido, a pesar de las seguras consecuencias que va a obtener. Pero estarás en el camino que Dios ha establecido para ti. Entonces Abraham dijo, como no hay temor de Dios, actúe como ustedes. Y me matarían por causa de mi mujer. Versículo 12. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces empieza a decir, básicamente no mentí totalmente porque de alguna forma estamos relacionados. Abraham estaba tratando de darle vueltas a la verdad, o más bien a la mentira, para presentarla como verdad. Estaba tratando de racionalizar el pecado. Vemos un ejemplo muy claro de esto también en la vida de David. Dice que David, en el tiempo que todos los reyes salían a la guerra, se quedó a descansar. Y que levantándose por la tarde, se paró ya tarde, estaba de flojonazo, se subió a la terraza. Y dice que viendo desde la terraza vio una mujer. Y pudo haberse detenido ahí. La vio, se voltea, sigue su día como sea. Dice, pero la observó, es decir, se quedó considerando. Bajó de su terraza y todo ese camino fue pensando qué pasaba entre lo que vio y que le gustó y lo deseó y lo que iba a hacer a continuación. Y entonces le dice a sus siervos,
de quien es esposa. Él en ese momento ya había pensado qué quería hacer. Empezó a pensar, ¿por qué una mujer tan hermosa estaría sola? Realmente yo no estoy pecando porque pues su esposo la dejó sola. Pobrecita, ella también necesita amor. Realmente yo no estoy tan mal porque es parte de mi reino. Son mis súbditas, entonces de alguna forma tengo una responsabilidad de amor con ella. La debo de proteger. Y empezamos a racionalizar el pecado. ¿Por qué no está tan mal? ¿Por qué no se ve tan... ¿Por qué yo puedo hacerlo y los demás no? Entonces, este es el camino de racionalizar el pecado y es lo que estaba haciendo Abraham. Estaba presentando una defensa para su mentira, porque no era tan mentira y se parecía más a la verdad. Y querido hermano, cuando tomas ese camino, también te puede llevar a volver a repetir los mismos errores. Si ya sabes que aquello está mal, no le busques una explicación favorable a lo que explícitamente es prohibido o desagrada a Dios. No racionalices el pecado, no lo justifiques, no trates de salvar aquello que Dios ha determinado destruir. ¿Te acuerdas? Lo mismo sucedió cuando el profeta recrimina a el rey Saúl y le dice, ¿no te instruyó Dios que destruyeras todo, completamente todo? Y entonces él empieza a decir, es que el pueblo estaba como pues ansiosito y pues querían algo y pues vi todo esto que no se veía tan mal, aparte es para darle gloria a Dios y lo voy a sacrificar. Qué padre todo lo que pensaste, pero hubo una instrucción y la instrucción era no. Y cuando nosotros justificamos lo que Dios ha querido destruir o justificamos lo que Dios ha dicho no, estamos en camino a repetir los mismos errores. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Y nos describe cuál fue la situación inicial. Desde antes de salir o en el momento que salieron, Abraham le dijo, mira, vamos a hacer este trato, ¿no? Di que eres mi hermana. Esto quiere decir que esta decisión la tomaron previo al conocimiento completo que Dios, o la revelación que Dios quería darles acerca de que era su protector, su proveedor. Es decir, esto era algo que estaban arrastrando desde antes. Una decisión que habían tomado posteriormente. Un trato que habían hecho basados en su inexperiencia, en su ignorancia, en su desconocimiento de Dios. Pero que lo habían traído. Y esto es un recordatorio para todos nosotros, que por muy parte que sea algo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra educación, de nuestra cosmovisión, de nuestra idiosincrasia, como lo quieras presentar, si esto está apartado de la verdad bíblica, déjalo, porque puede ser un lastre para poder estar repitiendo los mismos errores. Hay cosas de nuestra forma de ser que tenemos que dejar y que nos van a estar reteniendo para estar cometiendo los mismos errores. Como les digo, era un plan que ellos habían decidido desde antes de salir. No conocían al Dios protector, no conocían al Dios que todo lo ve, no conocían al Dios que está con ellos. Y por eso lo habían decidido. Y dices, bueno, no lo conocían, pero ahora lo conocen. ¿Cómo regresar a aquello que ya no checa con tu nueva vida? Porque ahora nueva criatura somos en Cristo. Y por eso las cosas viejas pasaron. Y ahora todas deben de ser hechas nuevas. Entonces, el traer cosas de tu pasado, decisiones, planes o formas de pensar que son contrarias a la palabra, tenemos que dejarlas atrás. Versículo 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. O sea, como, pues vete a quedar por allá lejitos, o sea, puedes estar aquí en mi tierra, pero no aquí tan cerquita de mí, ¿no? Sabía quién era Dios, sabía quién era Abraham. Y Sara dijo, he aquí, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como velo para los ojos de todos los que están contigo, para con todos, y así fue vindicada.
Entonces les dice, aquí está tu esposa, está la tierra delante de ti, ve y adora a tu Dios, ve con tu Dios. Aquí como que termina todo este asunto, ¿no? Nuevamente, nada, me gustaría recordarte esto. Cuando Abraham hace este plan fue anterior a conocer a Dios, pero también a veces, tristemente, conociendo a Dios, podemos caer en regresar a este tipo de cosas. Jeremías capítulo 2, versículo 14, nos dice, 2 males hizo mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas. Como hemos hablado en otras ocasiones, la tierra prometida dependía necesariamente de la lluvia. Y esa lluvia, Dios les dijo, la voy a mandar mientras permanezca de mí. El día que se apartaren, no va a haber. Y ellos dijeron, como estamos ofendiendo a Dios, que lo más lógico sería, vuélvanse a mí, para que yo mande la lluvia, dijeron, vamos a cavar cisternas. Porque como ya está enojado, pues ya mejor cavamos cisternas para tener agua. Es decir, hicieron un plan porque como ya estaba enojado Dios, vamos a buscarlo hacer nosotros mismos. Y querido hermano, esto es nuevamente algo que tienes que observar. Si sabes lo que Dios te ha pedido y que quiere para tu vida, no hagas previsiones por si Dios se enoja, mejor vuélvete a Dios. Y sabemos que esto de Dios se enoja es una forma de expresarlo, porque Dios, que es amplio en misericordia, está dispuesto a cambiar tu vida, necesitas acercarte a Él. Entonces, versículo 17, Abraham oró a Dios. Imagínate qué duro haber sido para Abraham, ¿no? Después de que sabe que estaba mal delante de Dios el haber hecho esto, lo confronta un incrédulo y tiene que él orar a Dios para que este incrédulo sea sanado. Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Entonces, el hecho de que estuviera Sara ahí, sí produjo algo en la vida de Abimelec, algo, vamos a llamar médico, algo físico, que le impidió tener el deseo por Sara y que todas las mujeres también quedaran estériles. Y Abraham tuvo que orar para que fueran sanados conforme a la palabra que Dios había dado. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, lo que Abraham hizo, al entregar a su esposa, produjo en Abimelec que Dios actuara en contra de Abimelec. ¿Recuerdas esta porción, no? Que también hemos leído. Ahorita, a quien te maldiciere, a quien dijere una maldición en contra de ti, yo lo voy a maldecir, al que te bendijere, yo bendeciré, ¿no? Y que muchas veces los creyentes creemos, ¿no? Y tomamos para nosotros. Bueno, también vemos, por ejemplo, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y vemos en la palabra descrito varias cosas que Dios hace en contra de aquellos que se levantan en contra de su iglesia. Pero muchas veces nosotros participamos o atacamos o somos piedra de tropiezo a las personas e incitamos a su corazón a levantarse en contra de nosotros. No sé si me estoy dando a explicar. Hacemos cosas en contra de las personas que no creen en Dios y hacemos que su corazón se levante en contra de nosotros y se pongan en contra de nosotros. Y Dios, como es fiel a su palabra, hiere muchas veces a estas personas con algo. Y allí estamos nosotros provocando la ira de Dios sobre la vida de estas personas. Y aquí vemos que Abraham tuvo que orar por aquellos que él mismo había herido y que Dios, en respuesta a lo que le había prometido a Abraham, hizo también. Espero no haberlos confundido con esto. A lo que quiero llegar es, querido hermano, si tú has herido a alguna persona, sea creyente o no sea creyente, y por el tiempo, por lo que sucedió, por la distancia, te es imposible a lo mejor volver a tener contacto con la persona, resarcir el daño de alguna forma, ora por él, ora por ella. Pídele a Dios que traiga bendición sobre su vida, que lo libere de ese odio que tiene sobre ti, que le quite ese enojo que tiene sobre tu vida, que le dé libertad, que le conozca. Y sé que a lo mejor cuando estoy diciendo esto vas a pensar en una persona que ofendiste y que está enojada contigo y que tú dices que ya no sé ni cómo decirle. Ora por él, para que Dios arregle su corazón
y que de alguna forma también sea sanado de eso que tú participaste en echar a perder también en la relación con esta persona. Entonces Abraham oró a Dios por Abimelech y fue sanado, y porque dice que Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y aquí vemos nuevamente a Dios mostrando su gracia sobre la vida de Abraham y diciéndole: tengo un compromiso, un pacto contigo que me he determinado cumplir. Queridos hermanos, de la misma forma, cuando nosotros estábamos leyendo en el libro de Gálatas, Pablo escribe a los Gálatas y le dice: son unos insensatos porque comenzaron en el espíritu y las decisiones que han tomado los están llevando a terminar por la carne. Han vuelto nuevamente a las costumbres, a las tradiciones, a la religiosidad que los ata. Y ¿saben? Los invita a regresar a su relación con Dios, libre, en la que no había un conjunto de cosas que los llevan a vivir esclavos de ellos mismos, de sus pecados, de sus decisiones. Y es lo mismo el día de hoy. Te animo a que puedas reflexionar en esto, que Abraham pasó 2 veces y que digas: bueno, él pasó 2 veces. Pero si ya vas por la segunda, tercera, cuarta o quinta, no seamos necios. El resultado va a ser siempre el mismo. Vuélvete a Dios. Consúltalo en tus decisiones. Aléjate de esas fronteras. Aléjate de la tentación. Necesitamos de Dios constantemente para poder apartarnos de esta maldad. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Gracias por que nos has dado tu palabra y podamos ver en el ejemplo de estos hombres y mujeres de fe y cómo tú saliste a su rescate. Dios, si el día de hoy esta palabra para nosotros representa lo mismo, un freno, para no concluir aquello que nos hemos determinado, Padre, convence nuestros corazones, quebranta nuestra voluntad y que podamos permanecer en ti. Dios, líbranos de nuestra propia insensatez. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Amén.